dando el enlace como tal. Ok, bueno, vean. En esta parte, como un poquito el repaso del problema, quiero repasar ciertas cosas, tomando en cuenta algunos que me han mandado algunas cosas y otros de proyectos que también no leí y demás para que ustedes no les pasen ciertos detalles. Entonces, vamos a ver. En primera instancia, lo que yo quiero mostrarles a ustedes en función del proyecto es algo como esto. Vean. Le puse como práctica declaraciones del problema, pero no es una práctica como desde el punto de vista de que esto está bueno. No, lo que quiero es que veamos algunas cosas que están haciendo mal. Vean, por ejemplo, esta primera declaración. La gestión de proyectos provoca que no se obtengan resultados. Quiero que ustedes analicen esa reacción. ¿Ustedes aceptarían que eso es un problema o qué detalle denotan en esa redacción que no es congruente con la explicación que se dio en la clase sobre lo que es un problema y lo que no es problema? La gestión de proyectos provoca que no se obtengan resultados. Desde mi punto de vista, creo que tal vez debería decir como la falta de gestión adecuada de proyectos. Ok, voy a poner eso que usted acaba de decir. La falta de gestión adecuada de proyectos. Tres puntos suspensivos. Jessica, Que ya está diciendo que no. aquí en la falta de gestión sí, pero veamos el primero. La gestión de Ajá, proyectos provoca que no se obtengan resultados. por eso, pero ahí donde dice la gestión provoca que no se obtengan resultados, está diciendo de una vez que no. Ok, ahí es donde voy con las explicaciones. Y ahí quiero que me vayan entendiendo para que entiendan también las reacciones que ustedes han enviado, en qué puntos están fallando. Primero, la gestión de proyectos provoca. ¿Qué significa el verbo provocar? El verbo provocar Efecto, es un efecto. O sea, aquí están colocando un efecto de la gestión de proyectos, pero no dicen cuál es el problema de la gestión de proyectos. Ahí es donde está el error de esto. Si ustedes ponen provoca que no se obtenga resultados, el provoca es un resultado de algo que ustedes no están declarando. Porque ustedes lo único que están declarando es la gestión de proyectos, pero la gestión de proyectos, ¿qué? ¿Qué con la gestión de proyectos? O sea, ¿qué pasa con la gestión de proyectos? El provoca no, el provoca es un resultado de la gestión de proyectos. Entonces, el provoca en realidad es un efecto. Entonces ahí es donde está mal la declaración, porque la declaración está incluyendo un efecto del hecho, pero no me dice cuál es el hecho como tal. Vamos a ver, cuando uno trabaja el problema, si yo estoy declarando algo sobre la gestión de proyectos, podría ser la gestión de proyectos de la empresa, no sé, es empírica, sin decir que el empírico es malo. O sea, el hecho es que estamos declarando que la gestión es empírica. Como yo les dije, ok, eso lo estoy declarando como problema, pero demuestro que es problema cuando yo ya incorporo el trabajo de los efectos como tal. Porque aquí lo único que yo estoy declarando es el hecho. El hecho es que la gestión es empírica. ¿Y cómo lo voy a evidenciar? No sé, mostrando una variedad de herramientas, formas diferentes de trabajar, plantillas que no corresponden, lo que sea, pero que yo demuestro que es empírica. ¿Por qué? Porque no hay un criterio profesional de cómo se está haciendo. Ahora, si eso provoca que no se obtengan resultados deseados, bueno, entonces el efecto es los resultados no deseados. Entonces, cuando yo hago el trabajo de la prosa, que uno el problema con el efecto, a la hora de redactar el efecto, entonces ahí yo voy demostrando que esto que declaré inicialmente tiene un impacto sobre la organización, lo cual dimensiona que existe un proyecto, digo, un problema. Entonces, ¿qué es el problema de esta declaración inicial? Cuando ustedes agregan la tentación de poner qué provoca, porque entonces no se están enfocando en esto. Están vendiendo el problema a través del efecto, pero no declaran cuál es el problema. Vean este otro caso.
Las capacidades de la organización en proyectos impactan en la rentabilidad. Voy con la palabra impactan. Igual, es un verbo de acción que es un verbo que es un resultado como tal. No es el problema en sí. O sea, yo ya sé que hay un impacto en la rentabilidad, pero voy otra vez, coloquialismo y la pachucada, que pitos toca la capacidad de organización. ¿Qué con las capacidades de organización? Yo sé que impactan por lo que ustedes están diciendo, pero eso no es declaración del problema. Ahí están diciendo otra vez, están tratando de decir un problema que no han definido, tratando de usar un resultado del hecho, pero el hecho nunca lo declararon. Porque si uno se va al hecho como tal, lo único que están diciendo es las capacidades en gestión de proyectos. Nada más. Ahora, si alguien dice, ah, no, es que mi problema realmente yo quería vender era la rentabilidad. Ah, bueno, entonces su problema es que la rentabilidad de la empresa en términos de proyectos no está alcanzando el nivel deseado, que es diferente. No alcanzar a no tener, son dos cosas distintas. El no alcanzar es porque yo esperaba algo y no lo alcancé. Ahora, si el problema es la rentabilidad, entonces sobra esto primero porque yo tengo que definir causas. Pero esta reacción, así como está mal, igual que la primera, porque le impactan lo que está hablando es de un efecto. Y eso es normalmente lo que yo trataba de explicarles la semana pasada, que es lo que no hay que hacer. Porque están tratando de demostrar un problema a través del resultado, pero nunca sabemos cuál es el verdadero problema. Porque yo he tenido reacciones, y aquí se han presentado reacciones en las primeras versiones que dicen, la empresa tiene varios problemas, los cuales terminan impactando en los resultados de los proyectos. Y esa es la declaración. Pero ¿cuáles son los problemas? Y dijeron varios. Lo que yo tengo aquí es un impacto a como lo están redactando ustedes. ¿Qué pasa? Que nosotros no le hemos dado todavía el valor a entender qué es lo que estamos redactando y qué es lo que estamos dando a entender. Queremos en la comunicación escrita que hay que tener un cuidado. Yo no puedo presupuestar que a mí me tienen que entender como yo escribí. No. En la comunicación escrita yo tengo que escribir de tal manera que me logren entender. O sea, yo soy el que es el responsable de que lo que yo escribí se entienda. No la otra persona tiene que hacerse responsable de tratar de entenderme. Entonces, si yo no comprendo el mensaje que estoy vendiendo cuando yo redacto, vamos a caer en estos errores. Y lo menciono porque a veces en los primeros entregables, después de que ya se revisa, vienen, digamos, las preguntas, cuestionamientos, tales cosas. Y entonces esta clase la hago precisamente para quedar claros en ese tipo de reacciones no son las correctas. ¿Por qué? Porque aquí no están definiendo nada. Están tratando de a través de un resultado final decir que hay un problema, pero el problema nunca lo están definiendo. Pasa lo mismo. Los métodos actuales de gestión generan atrasos, generan igual, es un verbo asociado a un resultado final, o sea, estoy hablando de un producto final que puede surgir de algo. Nada más que me dice que surgen los métodos actuales, pero no me dice cuál es el problema exactamente. Ahora, si el problema son los atrasos de los proyectos, entonces más bien la reacción sería, el problema que tiene la empresa en la actualidad es que está presentando atrasos en los proyectos. Si el problema es algo en los métodos, bueno, definan qué es lo que pasa con los métodos actuales. ¿Ven? Ese pequeño detalle de estar incorporando verbos, que era lo que yo decía la semana pasada, la tentación de querer de una vez meterle más cosas al problema, porque no lo sabemos definir, porque lo que queremos es igual como nos pasa normalmente en un trabajo. Porque esto no solo pasa a nivel de documento, yo lo he visto a nivel profesional. Llega alguien, me dice que hay un problema, pero lo que me cuenta es todo lo que pasó, no me dice cuál es el problema. Entonces no tenemos la capacidad de definir el problema. Volví al ejemplo que yo les decía del dinero.
Mi problema es mi endeudamiento, no lo que ese endeudamiento provoca, porque lo que ese endeudamiento provoca es lo que yo conozco como efecto. Entonces, en estas reacciones que yo he estado viendo estos días que me mandan, tenemos este primer error. Caemos de una vez en la tentación de adornarle o asignarle un resultado final al problema, lo cual en realidad el resultado final se llama efecto. Lo que tenemos que tener claridad es de cómo logro definir que ese es el problema. O sea, ¿cuál es el problema? Una definición concreta del problema entendiendo cuál es el hecho que yo estoy denominando problema, precisamente. ¿Ven? Otro, lo que mencionó el compañero, la falta de gestión adecuada. Ok, ese error es igual al que yo mencioné. La falta es no tener. Ahora, voy al otro punto, que es adecuado. Entonces, primero no podemos usar la falta de gestión, porque la falta es sinónimo de no tener, cosa que no podemos usar en el problema. Ahora, adecuada. ¿Cómo defino qué es adecuado y qué no es adecuado y en función de qué? Que eso viene a ser lo mismo como que alguien diga en un problema es la empresa tiene un alto nivel de incumplimiento en las metas de los proyectos. Sí, eso puede ser un problema, pero pregunta, ¿qué es alto nivel? ¿Contra qué estamos midiendo para decir que algo es alto? Profe, ¿es que alto? No, es que alto nada. Uno no define una palabra usando la misma palabra. Es como cuando le dicen, defíname alto. Alto es ser alto. No, no, no. Eso se llama una incapacidad en léxico de poder definir un concepto. ¿Qué es alto? Es una medida que hace referencia a estatura, por lo general, o tamaño o comparativo, donde yo estoy sobrepasando un parámetro que establecí como mi nivel base. Por eso se llama alto nivel, porque entonces significa que si yo comparo ese parámetro en el cual lo estoy midiendo contra el parámetro promedio que yo tenía establecido como base, estoy obteniendo un resultado superior. Esa sería la definición del concepto de alto, pero no que pongan el documento alto y después uno pregunte, ¿qué es alto? Ah, es alto. No. En este documento, cada vez que ustedes utilicen una, un adjetivo o hasta un adverbio de modo sin tener el contenido de la explicación contra qué, por ejemplo, estoy comparando o demás, ahí se le va a marcar, porque en un documento académico esto se llama subjetivo. Y también es subjetivo si yo lo baso en lo que se llama una falacia, que más adelante también les explicaré en el curso qué es una falacia. Pero, por ejemplo, cosas que en un problema no pueden ir tampoco es que alguien ponga a nivel mundial todas las empresas, nada. Solamente que fuera teórico y tiene fundamento teórico, era por aquello. En la parte de problemas aplicados que son para una empresa propia, lo que interesa es lo que pasa en la empresa. No tiene nada que ver el contexto mundial de que las otras empresas van por aquí o por allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una reacción aquí, como la que decía, es, en vez de provocar resultados, declarar qué es lo que pasa con la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es empírica en la empresa porque se ha desarrollado a partir del conocimiento de los recursos quienes no tienen formación en proyectos. Esto se demuestra, vean que en ningún momento usé un verbo como genera, provoca, impacta, produce, no. Estoy declarando el hecho, o sea, el hecho es gestiones empíricas y explico por qué es empírica. No le asigno ningún elemento resultado del hecho. El segundo, las capacidades de organización en proyecto no impactan, no son las correspondientes a los
tipos de proyectos que la empresa realiza. Ejemplo, una capacidad es la parte de procedimientos, documentación, métodos. Una capacidad, por ejemplo, que la organización puede estar trabajando mal, es que en la parte de procedimiento yo me estoy yendo por el campo predictivo cuando los proyectos completamente son ágiles. Y obviamente ya ahí yo tengo una capacidad mal desarrollada, porque ahí sí cabe la palabra mal, en el sentido de que yo no vi mi negocio, sino que me enfoqué en desarrollar métodos porque fue lo que a mí me enseñaron. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en las clases de la semana pasada? Si a mí me enseñan PMI y yo me voy a la empresa, pero yo no comprendo que la gestión de proyectos asocia al negocio que tiene la empresa, y yo me voy porque a mí me enseñaron qué es esto y yo no entiendo que la gestión de proyectos depende de los proyectos y no al revés, porque el proyecto puede seguir sin que haya gestión. Más bien la gestión es la que depende que el proyecto diga, mira, me es valioso que hagan gestión, porque si no lo ven valioso, sigan así, no ocupamos gestores de proyecto. Entonces, en ese caso, yo tengo que valorar primero cómo son los proyectos. Y puede haber pasado que en esta organización, por ejemplo, en esa capacidad, alguien llegó, nada más vio la parte teórica y dijo, ay, sí, vámonos por predictivo. Y nunca vio que los proyectos eran de otra índole. Hay una capacidad que no es la correspondiente o la adecuada, que ahí podría ser el adecuado explicado bajo esas condiciones. Este otro, los métodos de gestión generan atrasos. No, los métodos actuales de gestión eh, no son de valor, que ahí es donde está la diferencia. No son de valor, no es no tiene, es no son. O sea, el verbo, que es el verbo ser en este caso, hace referencia directamente a una cualidad de, en este caso, el sustantivo. Entonces no me hace referencia a una acción posterior de lo que produce el sustantivo, no, es una acepción o es una reacción concreta de un valor o parámetro asociado al sustantivo como tal. Entonces no son de valor para la empresa o para la realización de los proyectos. Igual. Casos de este tipo, cuando yo tengo una organización que tiene una estrategia que va, por ejemplo, por agilismo, y mis métodos actuales lo que hacen es detenerme. Tuve un ejemplo de un caso de un estudiante que es que la empresa ya había definido trabajar por medio de compuertas, gates como tal, y entonces sucedía que aunque los proyectos ocupaban ir avanzando, no se podía avanzar hasta que la compuerta como tal no se cumpliera el hito. Y punto. Aun cuando los proyectos tenían características de necesidad de ir avanzando constantemente para hacer una entrega de valor pronto. Ese es el problema en ese tipo de tema. Ahora, si yo lo que veo es que en el caso como lo escribimos inicialmente, es más bien el impacto lo que es el principal problema para orientarme hacia, por ejemplo, orientarme hacia algunas causales un poco más genéricas, entonces vienen reacciones más normales, digamos, desde el punto de vista empresarial. Los proyectos de la empresa no alcanzan los resultados de rentabilidad esperados. Y ahí se le incluiría la evidencia. Rentabilidad esperados. Otro ejemplo. eh, los proyectos de la empresa no están cumpliendo con las expectativas en la triple restricción. Por ejemplo, suponiendo que la empresa lo mide en tiempo, costo y alcance. Ese podría ser otro problema. Entonces vean que yo lo que tengo que definir cuál es la dolencia mía. Un elemento propiamente, como por ejemplo en este caso, declarar algo que está dentro del ámbito de gestión con un atributo concreto, o si es un hecho, resultado final, el que realmente yo estoy definiendo como mi dolencia principal, que al cual yo le voy a encontrar causas.
Eso en la parte de declaración de problema, que el resumen a esta primera parte que quería trabajar era ese cuidado que deben de tener de no agregar acciones como resultados finales creyendo que con eso estoy definiendo un problema, porque ahí hay un error y es porque no estamos entendiendo lo que estamos redactando. Ok, ¿dudas hasta ese punto? ¿Dudas? No, profe. Ok, Oh, claro, profesor, de mi parte, gracias. ok, listo. Ahora bien, vamos con la otro tema. El otro punto donde hay que tener cuidado es cuando yo comienzo a trabajar los elementos causa-efecto y entender muy bien cuando yo estoy armando, por ejemplo, mis ideas, cómo luego cuando yo comienzo a transferir eso al documento, voy hilando las ideas y no equivocarme. Supongamos que tenemos que como el problema principal, y voy a ponerlo más genérico, no cayendo directamente a esas capacidades o métodos, sino que supongamos que es resultados negativos de los proyectos, que yo puedo decir que son negativos en función de una esperanza, en función de una expectativa y meta que yo había planteado. Si yo no logré la meta, obviamente negativo. Entonces, digamos que en términos ahí podemos usar el negativo porque en la parte lo vamos a mejorar. En el tema de causas, en el tema de causas, y voy a poner aquí el cuadrito que diga causas, y después el otro cuadrito que, que diga efectos, pasa lo siguiente. Las causas que algunos trabajaron, digamos, la forma de un árbol donde hay raíces, tronco y hojas, las causas son las raíces. Pero eso es para que entendamos, por ejemplo, la técnica árbol de problemas. Las raíces del árbol, ¿dónde desemboca? ¿En el tronco o en las hojas? En el tronco. En el En el tronco. tronco. Entonces, si yo veo eso en función, y déjeme ver si puedo encontrar aquí algo de dibujo libre. Ahí no lo veo. Ok. Si yo eso, por ejemplo, dibujo un tipo de árbol acá, y ya voy a insertar en la otra forma libre, ya entenderán que yo mi fuerte jamás ha sido el dibujo. Entonces yo tengo aquí raíces. Las raíces, ¿a dónde desemboca? Al tronco, no a las hojas. Entonces, cuando yo desemboco al tronco, la idea de hacer este modelo es para entender que este elemento que estoy llamando causas, donde tiene que irme a generar, o lo único elemento que me va a generar es el problema. Por ejemplo, definición inadecuada de alcance, por decirlo de cierta manera, que ahí se explicará qué será inadecuada. Eh, estimaciones bajo métodos empíricos, por ejemplo. No sé, podríamos agregar una que diga recursos humanos sin competencias en proyectos. Entonces, cuando se hace la redacción no hace esto. No es que salgo de aquí y me voy de para arriba. No, eso está malo. No pasa la flecha hacia arriba. Vean que la raíz desemboca al tronco. Entonces, cuando hablo que esto es una causa de lo que yo declaré como problema. No lo declaro como un elemento que me causa un efecto. Supongamos que el efecto, los resultados negativos es
baja en la rentabilidad de la empresa. Entonces, vean, voy a trabajar con esta causa y les voy a mostrar el error que normalmente cometen. Voy a ponerlo más abajo. Digamos que estoy trabajando la causa de los recursos humanos. Una causa del problema es que los recursos humanos asignados a cada proyecto no tienen las competencias asociadas o necesarias o competencias relacionadas a la gestión de proyectos. La segunda parte de ese párrafo lo que me tendría que decir es en qué desemboca la situación. Pero ¿qué hacen? Esto desemboca en que no puedan tomar decisiones sobre los proyectos de manera fundamentada y eso afecta la rentabilidad de la empresa. Y eso afecta la rentabilidad de la empresa. Y lo marco en amarillo. Voy al dibujo. ¿Qué hicieron? Saltar de la causa al efecto. ¿Y el problema qué? En su reacción se olvidaron de que hay un problema ahí. En su reacción dejaron de lado que hay un problema central. Entonces, la causa apunta directamente al efecto y el efecto es el impacto del problema. Entonces hay una relación que ustedes obviaron, que es primero que la causa donde tiene que ir a apuntar es al problema como tal, al problema central. Entonces, ahí es donde está el problema. Esa reacción, ahí es donde está malo, por eso. Entonces, en vez de decir, y eso afecta la rentabilidad de la empresa, no. Eso lo que debería indicar es algo así, de manera fundamentada. Lo que genera reprocesos que terminan afectando a los proyectos en sus resultados. Y ahora viene la incorporación de la evidencia. Por ejemplo, en el proyecto XXX, la decisión se tomó o la decisión de X cambio se tomó con base en la experiencia del recurso desde el aspecto técnico y se obviaron elementos como afectación de actividades, perdón, ahí la reacción, de actividades, em, aumento de cargas laborales y esfuerzos que finalmente repercutió en un aumento de XX costos del proyecto, algo así. Entonces vean que este ejemplo viene a ser una evidencia de la situación que declaré arriba. Ahora bien, esto es la evidencia de cómo relaciono la causa con el problema, pero falta el otro elemento. Ahora sí, ¿cómo van a evidenciar que los recursos humanos asignados a ese proyecto no tienen las competencias? Entonces, lo que tendrían que agregar es, por ejemplo, una figura. Entonces, podrían poner algo así. En la figura 1.x se denota cómo la formación de estos recursos, la formación de estos recursos se enfoca en XX profesión y no cuentan con el conocimiento o capacidades o preparación en gestión de proyectos. Entonces, la figura como tal sería la evidencia del hecho de los recursos humanos y este ejemplo que se agrega aquí será un ejemplo para amarrar la idea de la relación causa-problema. ¿Ven? Entonces, de esa manera tienen una causa amarrada completamente
con el problema, con su evidencia y con la relación hacia el problema. Entonces voy con manos arriba. Mario. Profe, una consulta nada más. Digamos, yo en la parte Ajá, de la redacción, yo puse, por ejemplo, no lo voy a leer, pero ajá, completo, no, pero nada más puse, el primer efecto es taca, 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 y después ajá. puse, por lo anterior se establece que la causa del problema es, Otra vez la reacción. ok, en casi todos los casos puse lo mismo, el primer efecto es, puse el efecto que yo considero, Ajá. y después puse, por lo anterior se establece que la causa de ese efecto es, y No, es que puse la toda causa del la, efecto solamente puede ser el problema. bueno, A eso es bueno, lo que puse yo me... la causa del problema en realidad. O sea, por eso, digamos, la relación es siempre, digamos, en el caso del efecto, es que lo que causa el efecto tiene que ser únicamente el problema. Entonces, digamos, si vos estás poniéndole a cada efecto algo diferente que lo genera al problema, ahí hay un error, porque entonces estás asignándole a cada efecto como una causa independiente sin pasar por el problema. Por eso la figura del árbol, y por eso es que recalco tanto esto, es estos elementos que están aquí abajo siempre van a pasar por el problema porque son las causas del problema. Y cuando yo hablo de los efectos y yo digo por qué se están provocando estos efectos o impactos, el único elemento que es origen de esos efectos o esos impactos es el problema. ¿Lo ven? Entonces, si vos en cada uno de los efectos o impactos, si estás relacionándolos todos a que vienen o surgen del problema, ahí no hay problema, Mario. Pero si vos lo que estás haciendo es colocándole a cada efecto su relación independiente a un elemento distinto al problema, ahí estás provocando otras líneas de acción que entonces perdemos la idea de tener un problema central de investigación. Sí, digamos, yo en casi todos puse, digamos, sí, el primer efecto, el segundo efecto, bla, Ajá, ajá. y puse ahí un efecto, y después puse, por esta razón o por tal motivo, se considera que la causa del problema es No, es esto que y ahí esto. está mal la causa del problema. Es que, digamos, vuelvo a lo mismo. Si vos estás hablando, y voy con el ejemplo, digamos que yo estoy desarrollando baja rentabilidad de la empresa como efecto. Entonces, voy con un efecto. Ujú. El primer efecto del problema es que la empresa ha visto reducida su rentabilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Resultados negativos. Al obtener resultados con mayores costos de los planificados en los proyectos, si bien la empresa no ha entrado en pérdidas, esta asume estos sobrecostos con una relación directa a la ren- rentabilidad. Por ejemplo, en el proyecto X se tenía estimada una rentabilidad del 15%, pero al asumir sobrecostos, esta rentabilidad disminuyó en un 60% del 15%, por ejemplo. Punto. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí podrán poner un cuadro si quieren, como otra evidencia un poco más amplia. Pero vea que en ningún momento yo digo cuál causa el problema. No, el efecto viene del problema. Mi única relación que yo tengo que establecer es que ese impacto fue resultado de la situación que yo llamé problema, nada más, y no meter otros elementos adicionales, porque si no están volviendo otra vez a mezclar todos los elementos. Y no, este modelo, para trabajarlo así, es para poder centrar elementos únicos con relaciones únicas, para no hacer un elemento todos contra todos, que ahí es donde no se entendería cuál es el problema central. Entonces, Mario, digamos, si vos me estás diciendo que trabajas el efecto y después al efecto le pone que la causa al problema, ahí es un arroz con mango lo que está haciendo. Es, el efecto como tal es uno.
Ahora, lo que yo tengo que establecer es cómo se relaciona desde el proyecto o cómo desde el proyecto como resultado final o hecho tengo eso que determiné yo impacto. Eso es lo que yo tengo que relacionar. Entonces, vea que como yo digo aquí, al obtener resultados con mayores costos, que eso es, por ejemplo, un tema de proyectos, no alcanzan sus resultados, por ejemplo, costo estimado versus costo real, si bien la empresa no entró en pérdidas, esta asume sobre costos con una relación directa a la rentabilidad. Entonces ahí es donde estoy construyendo la relación problema-efecto. ¿Lo ves? Ok, sí. Ujú. Y aquí ya viene el ejemplo, ¿verdad? Que puede ser una forma de hacer la evidencia o podría ser usar una tablita donde se vean varios casos de esas situaciones con varios elementos, entonces ya uno tiene una generalidad más que un caso específico, pero esa es la relación como tal. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener en la redacción del problema. Un lado, yo empecé con el tema propiamente de el error de cometer en la declaración del problema y agregar efectos como parte de la declaración. Y en el otro tema es el manejo correcto de lo que esta figura me quiere transmitir y la relación entre los elementos de la figura. En su momento yo vi que hay otra mano arriba, aparte de la de Mario Sali. Sí, gracias, profesor. Yo Ujú. quería hacer la consulta de, en el caso mío, que el proyecto yo lo voy a relacionar con la gestión de un programa, específicamente el que yo dirijo ahorita. Nosotros tenemos varios informes de auditoría abiertos que están relacionados con hacer señalamientos sobre la gestión en sí misma del programa y cómo eso afecta, digamos, el desarrollo diario operacional, ¿verdad? Pero también em, eh, el control de los proyectos que desarrollamos. Mi Ok, pregunta concreta es, no, no, voy con una ¿esos, parte. De lo que me enredó fue operacional diario, ¿te referís como sí, la afectación operativo del programa del, o operativo del área operativa? no, operativo del programa? Ok, del programa de proyectos. Sí, correcto, Ok, bueno, ahí correcto. nada más un consejo para Ujú, todos. Eviten usar la palabra operativo y traten de ponerlo en términos de gestión. Por ejemplo, el caso ok. tuyo, digamos que la auditoría revela algunos hallazgos que afectan la gestión del programa de proyectos, no la operativa, porque es que Ujú, ustedes me imagino que en ujú, más de un curso les dijeron operación, proyectos. Entonces, cuando mezclamos operativa, táctico, operaciones, proyectos, a los lectores se les hace una mezcolanza porque, digamos, nosotros usamos la palabra, ustedes la usan operativa en función de las actividades diarias, ¿verdad? Lo cual no está mal, sí, que el caso tuyo es una gestión de proyectos, la que se hace y ese es trabajo diario. Pero mm, ustedes me entenderán que desde el punto de vista de la jerga técnica, porque cada profesión tiene su jerga técnica, si nosotros hablamos de operaciones como hablar del diablo, ¿verdad? En términos de proyectos, porque no, o sea, ahí es donde se hace un arroz con una mezcla que cuesta a veces explicar. Entonces mejor traduzcámoslo todo en términos de gestión de programas, proyectos, o sea, que siempre la palabra que reluzca es o proyectos o programas de proyectos, pero no mezclemos, digamos, con ese otro concepto, porque pasa lo mismo. A veces los estudiantes dicen, entonces, esto acarrea situaciones en la ejecución del proyecto. Ok, ahí va lo mismo. La ejecución, por el modelo estándar que ustedes vieron del Playbook sexta edición, hay una etapa del ciclo de vida del proyecto, no los grupos de procesos, porque con algunos he estado trabajando y todavía tengo un estudiante en otro curso que hoy en la mañana me salió con que estaba haciendo el marco teórico y estaba poniendo en el ciclo de vida del proyecto los grupos de procesos. Y eso está malísimo. Estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué o no? O se los muestro para que les quede más claro. O ya se los había mostrado. profe, me parece que no nos ha mostrado. Ok, A mí me después, gustaría que lo mostrara, después les pero muestro. Entonces, voy al tema tuyo. Entonces, nada más eso para que lo tengas en cuenta. Ahora sí, sale. Ajá, sí, termina con no, el informe. mi pregunta concreta es si, digamos, algunos de los efectos de esos informes de auditoría, no todos, están relacionados Ajá. con la gestión del programa. Y de hecho son, digamos, como apuntes hacia la mejora, como yo veo una auditoría. Mi Ajá. pregunta es, ¿eso podría ser incluido como parte porque en algunos de ellos hay que trabajar de fijo, ¿verdad? Eh, Eh, ok, incluidos, pero incluidos ¿de qué manera? Es que la sí, como pregunta no. efectos. Ok, vamos a ver.
y que eso pueda funcionar como evidencia Ah, ok, también. ese era el punto al que iba. Ujú, El efecto no me lo dice la auditoría. La auditoría lo que claro. me presentó fue un hallazgo que vos te sirve para usted construirlo como un posible efecto de su problema. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, Ahora, ujú, que usted puede usar trozos y evidencia que la misma auditoría incorpora para apoyarla a usted como evidencia de esos efectos, sí, también lo puede utilizar. Estamos completamente de acuerdo. Porque, ok. digamos, es que he tenido personas que me dicen que tengo el informe de auditoría y ya con lo que dice el informe, eso es lo que yo pongo ahí. Y no, o sea, es que hay que Sí, trabajarlo, no. porque digamos, el Ujú, informe te dice un hallazgo, pero usted tiene que relacionarlo, no por ende es que porque el informe lo dice así es, porque digamos, el informe de auditoría te puede decir un hallazgo que ustedes no tienen gestión de proyectos, ese es su problema, sí, así lo presenta la auditoría, pero en términos de la investigación que estábamos nosotros hablando, ya sabemos que nosotros no podemos poner eso como problema per se el no tener, ¿verdad? ujú, ok. Ujú, ¿está bien? Ujú, gracias. Bueno, Ricardo, vi que tiene la otra mano arriba. Sí, profe. Ajá. Ya, ¿qué? Por ejemplo, creo que se relaciona con un poco con lo que está trabajando Sally, pero si la intención de uno es realizar una propuesta de mejora, ya sea en la gestión de un portafolio, de un departamento, un programa de proyectos, y uno empieza a hacer esto, lo del árbol y las causas, pueden salir muchas. Entonces, Sí, mi pregunta va más enfocada. Claramente entiendo que la intención de llevarlo a tres es también con la intención de que uno no se vuelva loco con un montón de cosas y no le alcance el tiempo y no. Sin embargo, el hecho de que en mis primeras tres yo seleccione por impacto, por dolencia o lo que sea, tres para, para desarrollar dentro del mismo proyecto, sí se permite ir un poco más sí, allá, digamos, digamos, si uno sí, quisiera. sí, sí te entiendo la pregunta. O sea, vamos a ver, el modelo de tres no está escrito en piedra, o sea, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Sí, mínimo pedimos tres porque a veces nos han llegado con problemas como con dos causas y no hace sentido. O sea, es como, y las dos causas casi que lo mismo tema. Entonces ahí uno dice, bueno, pues entonces no tiene un proyecto. O sea, porque al final de cuentas es algo muy reducido. La idea de tener al menos tres causas, que entre ellas sean diferentes, es para poder establecer como una relación multicausal, como tal. Ahora bien, un problema puede tener cuatro, cinco, seis. El tema es que si uno les permite poner cuatro, cinco, seis, después se pueden volver locos en el tema de qué hago y qué no hago, ¿verdad? Y tal vez es porque en esta etapa estamos haciendo algo muy concreto y sintético para también ustedes ayudarse y enfocar mejor hacia dónde va la idea del proyecto. Ahora, si ustedes quieren poner cuatro, pueden poner cuatro. Si quieren poner cinco, pueden poner cinco. Nada más que durante el desarrollo del proyecto, ustedes van a tener que hacer un análisis sobre cuáles son las de principal importancia, porque tal vez sobre esas son las que se van a enfocar más. Entonces, eso está a libertad, cualquier cosa de lo que ustedes hagan en el proyecto, siempre y cuando esté correctamente desarrollado, por un lado. Y segundo, que por ejemplo los elementos hagan sentido entre ellos, ¿verdad? Porque si ustedes ponen una causa que no, por agregar algo más y no hay relación al problema, entonces ahí sí estamos mal. Ahora me surge otra pregunta. Entonces, en este apartado del proyecto es simplemente para demostrar esa multicausalidad, pero no necesariamente en el desarrollo yo me tengo que limitar simplemente a esa, sino si logro demostrar otras, Le agrega. eh, Eso las sí, puedo. lo que no sería correcto es que usted me diga que las causas del problema, entonces que usted trabajó inicialmente, no son las del proyecto, las del problema, porque si durante el desarrollo del proyecto usted se desvía para otra cosa, entonces ahí hay una desviación de lo que inicialmente se había planteado, ¿verdad? Y habría que valorar si fue un mal análisis de causas o si tengo que volver a replantear el problema. Entonces, allá el hecho de que ahorita se hablen de tres o cuatro cosas y durante el problema, durante la investigación, el análisis, surge una otra adicional que ustedes también quieran entender, lo atienden. Ahora, si durante el desarrollo del proyecto dicen, no, es que estas causas no eran las correctas, bueno, entonces habría que hacer un replanteamiento del problema, a ver si estamos bien. O sea, no sé si el problema se mantendrá, pero entonces, ¿qué implica, por ejemplo? Y ahorita lo vamos a ver, replantear causas significa también en algunos casos replantear categorías de investigación, que eso lleva al replanteamiento metodológico del proyecto. Ok. O sea, Ujú. sí, sí, básicamente con las causas, las primeras tres me caso y tengo opción, Después de si agregar. quisiera desarrollar, de agregar
No Ujú. necesariamente si quisiera agregar más, tengo que modificar este primer capítulo, pero sí las puedo agregar como Sí, propuesta, digamos. exactamente. Como propuestas sí las Ok, puede agregar. Ujú. ok, entendido, Ok, muchas gracias. con gusto. Ahora sí, muchachos, vean, a esto es lo que yo me refiero. Ustedes tienen que tener claridad en muchos conceptos, porque eso también se valora. Y es que, por ejemplo, lo que le mencionaba Sally es que en la jerga nosotros decimos ejecución del proyecto, cuando lo que nos queremos referir realmente es a la realización de actividades dentro del proyecto, pero a veces usamos la palabra ejecución también pensando en los elementos de planificación del proyecto. Entonces nosotros decimos estamos ya haciendo el proyecto o ejecutando el proyecto, pero estamos considerando ya el proyecto hasta en la fase donde estoy haciendo documentos o demás. O sea, completamente la mente de uno está pensando en la jerga coloquial de ejecutar como sinónimo de hacer. ¿Qué es el problema? Que en la jerga de administración de proyectos, cuando ustedes dicen ejecutar, en el modelo o ciclo genérico de proyecto que propone el PEM bajo un modelo completamente predictivo, el proyecto tiene cuatro etapas: inicio, organización y preparación, ejecución y finalizar el proyecto. Esas son las etapas genéricas del ciclo de vida del proyecto propuesto por el PMI. Ahora, eso no implica que todos los proyectos tienen que llamarse igual. Porque si ustedes trabajan, por ejemplo, en una organización que es Estado y tienen que seguir la normativa digamos, de Mideplan, se darán cuenta que dentro de esa normativa las fases de ejecución o de realización más bien del proyecto conlleva otra serie de etapas que no están necesariamente estas cuatro o están desagregadas. O si alguno de ustedes trabaja en un proyecto, una empresa constructora, de diseño o demás, puede ser que la etapa se llame inicio del proyecto, la segunda se llama diseño y la tercera no sé, se llame planificación, así lo llamarán ustedes. O sea, las etapas de cómo se llama un proyecto, las etapas de un proyecto no requieren que el PMI lo diga. Esto es teoría del PMI bajo el marco de referencia que ellos crearon que se llama el PEMBO. Punto. Ahora bien, los grupos de procesos que ellos proponen en su modelo de gestión por procesos involucra tener grupos de procesos, no fases. Estas no son fases, son grupos de procesos que trabajan al unísono dentro de una fase o dentro de todo el proyecto, de tal manera que le permitan darle un control, seguimiento, o sea, un mayor orden a la realización del proyecto. Y esto no es un ciclo de vida. Esto es un enfoque de gestión, que es un enfoque de gestión por medio de procesos que se aplican normalmente al grupo genérico de proyectos bajo un enfoque predictivo. Pero, por ejemplo, esto no implica que yo no pueda aplicar este mismo grupo de procesos a una gestión ágil. Sí se podría. Obviamente, lo que pasa es que la cantidad de procesos que surgen de la interrelación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos hace que en un mecanismo o en un modelo o un enfoque ágil no sea tan viable porque salen demasiados procesos, que eso es diferente. Pero esto que está aquí abajo es el corazón del PEMBOK, sexta edición, que pertenece al PMI, la cual el mismo PEMBOK, también ya a partir de la sexta edición, comenzó a meter los diferentes ciclos de vida, que ya habla del ciclo de vida predictivo, iterativo, incremental, adaptativo y ágil, y además crearon una guía ágil que es la última que está aquí, que ya habla de ágil y también las tablero Kanban y otros tipos de herramientas que se pueden usar para finalmente caer en la séptima versión, ¿verdad? Que ahora ya hablamos más de entrega de valor sin haber eliminado ni esta ni la guía ágil que ellos hicieron. Porque la idea es que la séptima trabaje en un marco más arriba y esto sí trabaja un poquito más en la propia parte de gestión. Pero ese concepto quiero que lo tengan claro. Porque el error más grande es a veces confundir lo que es ciclo de vida del proyecto con los grupos de procesos de gestión en lo que es este marco. El marco propuesto por el PMI, que esto no es teoría general, porque a veces también uno se topa dentro del marco teórico de trabajo de ustedes, gestión de proyectos, pone lo que el PMI dice y no. Lo que el PMI dice es el modelo que el PMI desarrolló para la construcción de su guía de los fundamentos de dirección. Punto. Pero hay otras formas de ver los proyectos y otros enfoques. Entonces, teniendo eso claro, también me sirve de pie de algo. Otra cosa que he estado viendo, no con ustedes, sino de trabajos también, con el tema de reacción cuando ya van a incorporar las fuentes.
En el problema, sobre todo, utilizan documentación interna de la empresa y por lo tanto no hay tanto uso del APA, pero cuando pasen al marco teórico, no hagan esto. Según el PEMBOK, la gestión de proyectos XYZ, y ponen aquí PEMBOK 2017. ¿Dónde está el error ahí? Dos veces Pembroke, No solamente es eso. inicio ahí no debería. El error, Jessica, es que el PEMBOK no es el autor, es el PMI. Eso es lo primero. Segundo, si yo voy a usar el modelo donde yo menciono, según el PMI, que sería la autoría corporativa del documento, yo le agrego PMI y el año, nada más, y ya yo no ocupo esta segunda. Punto. Según el PMI 2017, la gestión de proyectos, taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque en las referencias va a haber alguna entrada que dice Project Management Institute 2017. O sea, yo con el autor y el año, yo busco la fuente que está en las referencias. Yo busco autor, no nombre del documento. Otra cosa que he visto que hacen erróneamente, según el PMI 2017, en su guía de fundamentos, no sé qué, eso también está malo, porque yo no tengo que agregar tampoco el nombre de la fuente. ¿Para qué? En la referencia aquí lo que sigue es el nombre de la fuente, precisamente es guía de los fundamentos para, ahí está el nombre de la fuente. O sea, la referencia es así. O lo otro sería que ustedes escribieran la gestión de proyectos eh, se caracteriza por, y ustedes ponen la reacción y al final pongan PMI 2017, por ejemplo. Esa es la otra manera. Estas son maneras correctas de usar el APA, no lo que les puse inicialmente, que ya lo he visto en varios documentos. Según el PMBOK, que según el PEMBUK nada, porque el PEMBUK no es el autor. Y uno cuando habla de acuerdo con, según tal, estamos hablando del apellido del autor. Otro elemento que he visto también fatal en el uso de APA. Según Rodríguez, J, 2018, ¿cuál es el error ahí? Coma J sería según Rodríguez 2018. Nada más. Así. La J no va. La J, ¿dónde va? Es en las referencias donde la persona pone Rodríguez, J, punto 2018, por ejemplo. Que ahí yo diría que a uno apellido, porque tal vez, no sé, son de Estados Unidos o países así, donde solamente tienen un apellido, ¿verdad? Y no usan dos apellidos. Sí estamos claros que todos saben eso, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando se casan las personas, creo que la legislación sigue así en la mayoría de los estados, ¿verdad? Que la mujer adopta el apellido del marido y entonces la familia se llama la familia, no sé, Stevenson, por ejemplo, porque ese es el apellido del marido y entonces toda la familia solo tiene un apellido. En Costa Rica tenemos dos. En Brasil, por ejemplo, el primer apellido, si yo no estoy mal, es el de la mamá. O sea, cada país tiene su cuestión, pero quería que supieran que eso puede pasar, que haya unas fuentes donde ustedes solamente ven un solo apellido, lo cual está bien, pero el error es ese, que uno no puede poner iniciales ahí no corresponde. La única donde sí van iniciales es, por ejemplo, cuando uno trabaja con comunicación personal, ¿verdad? Que en comunicación personal, por ejemplo, yo pongo eh, eh, de acuerdo con, no sé, Rodríguez, J, y ahora yo le pongo comunicación personal 4 de marzo del 2025, ahí sí va la J porque corresponde a la comunicación personal y adicionalmente que en referencias no se pone absolutamente nada. Ahí es el único caso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que uno ocupa? Porque no es tanto lo que yo quiero, es lo que ustedes ocupan hacer es repasar muy bien cómo es que se usa APA, porque si no
hay un tema que yo no les he comentado, ¿verdad? El filólogo nadie me hizo preguntas, ¿verdad? No todavía, profe. Ok, el filólogo pasa lo siguiente con el filólogo. Nosotros como maestría no obligamos a tener un filólogo como cuando, por ejemplo, en una universidad les dicen, es que tienen que presentar la carta del filólogo sí o sí. No, en el caso de nosotros es, se entrega el documento, se supone que con la ayuda del tutor y ustedes que hacen un grado de maestría, se supondría que su redacción ya tiene cierto nivel, entonces el tutor también en su lectura debería más o menos hacerles alguna mejora, pero si en el proceso de lectura los lectores determinan que vaya a filólogo, entonces se les indica este documento debe ir a filólogo. Por ejemplo, el que estaba leyendo hoy definitivamente va a filólogo porque va a filólogo porque el formato perdido, mal uso del APA, reacciones no se entienden, faltas ortográficas por todo lado. Y no, lastimosamente se le habrá que pedir porque un documento así jamás va a quedar como un proyecto de grabación. O sea, sería muy mal visto un documento de esa manera que no vaya a filólogo. Definitivamente un documento así va a filólogo. Pero, digamos, bajo una redacción aceptable, uno ve que no ocuparía, la mayoría no ocupa ir al filólogo. Entonces, ¿por qué les hago mención de esto? Porque al final de cuentas, si ustedes saben trabajar bien todos estos temas, formato, redacción, uso del APA, se van a poder ahorrar algún dinero. Porque un filólogo no es barato. ¿Ven? Entonces, por eso también les traía a colación este tema, ya que me acordé con el que estamos viendo lo del PEMBO, para que sea de una manera correcta que hagan uso del APA, de la reacción y demás. Ok. ¿Alguna otra duda? Consulta. Vean que en esta hora era como un repaso de otra vez de cómo lo del problema, causas, efectos, relaciones, todo el asunto y este tema de reacción. Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Todo Profe, claro? no, muchas gracias. Profesor, solo para estar claros, Ajá. para el jueves entonces es lo del problema, ¿qué? Ujú. Lo del problema y las causas y su relación con el problema y los efectos. Exactamente, la redacción en prosa del problema, sus impactos, sus causas. Si no tienen ahorita las evidencias, bueno, entonces por lo menos sugerir cómo sería el tipo de evidencia que van a usar o qué tipo de evidencia, porque en este caso yo sé que tal vez algunos están solicitando información a la empresa y todavía no se las ha dado, o ahorita están procesando, puede ser que les hayan pasado un montón de archivos y ahí están sacando datos por aquí, datos por allá. Entonces, normalmente las evidencias llevan más tiempo. Lo que sí interesa es que tengan una reacción clara de las diferentes causas, efectos y problemas, pero no como una declaración de una línea, ¿verdad? Tampoco, que eso fue lo que yo ya advertí. Si uno llega y lee el documento y lo que de viaje se denota es que lo hicieron en carrera solo para entregarlo, va a cero y sin permiso volverlo a entregar. ¿Por qué? Porque el tiempo de ustedes es valioso, el mío también, y uno esperaría un compromiso de por lo menos tener una figuración de por dónde va. O sea, porque en la redacción en realidad lo que yo ocupo es entender el problema. Si yo lo único que escribo son oraciones sueltas así, eso, o lo hicieron en la carrera, o es que realmente mejor hubieran dicho no tengo problema ahorita. ¿Estamos? Entonces, la reacción versión uno es que ya venga estructurado la declaración del problema, una prosa sobre esta reacción y lo mismo con las causas y los efectos. Si en dado caso la evidencia del problema, la evidencia de cada causa, la evidencia del efecto todavía no la tienen como tal, sí me es importante que agreguen algo marcado en amarillo, resaltado, indicando aquí va a ir una evidencia de esta y esta manera, porque en este momento no se tiene. Entonces también permite ver si ya ustedes han visualizado cómo pueden ser esos datos que van a ocupar, que eso es importante en esta primera etapa porque el curso apenas llevamos 2 semanas, ¿verdad? Entonces, yay, no se pega la primera. Y en el caso de los de investigación teórica, la parte del estado del arte, digamos que en el primer entregarle tal vez uno no espera que ya esté al 100%, pero sí estructurados los títulos, la mayoría de las fuentes que van a utilizar, que en este caso estamos hablando que para el estado del arte final uno espera más de 10 fuentes, 10 15 fuentes, por lo menos ya ver que están usando 7 8 fuentes en este momento
Y entonces que vaya ya integrándose las diferentes ideas y que no sea un copy-paste de ideas sin sentido, sino que ya tenga un orden y demás. Y en la parte de la formulación de la hipótesis, que es información con la que ya trabajaron, por lo menos les puede, o sea, permita generar una hipótesis relacionada a ese estado del arte. Eso es lo que uno esperaría en ambos tipos de proyectos. Entendido. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Bueno, entonces paro de compartir, paro la grabación, que eso también se los